Imaginen esto, su propia familia los llama una decepción durante años, se pierden su graduación universitaria, y los tratan como el fracaso familiar. Ahora imaginen guardar el secreto más grande de su vida durante 3 años enteros, que en realidad son estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca completa. El día que finalmente revelé la verdad. El día de la boda de mi hermano. Me levanté para dar mi discurso, saqué mi diploma de la UNAM, y vi cómo cada persona en esa sala se dio cuenta de que habían estado completamente equivocados sobre mí todo este tiempo. Pero lo que mi familia hizo después fue aún más impactante que mi revelación. No van a creer cómo termina esta historia. Dale like si te encantan las buenas historias de venganza y suscríbete para más contenido. Hola a todos, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Escriban su ciudad en los comentarios. Mi nombre es Erika, y les voy a contar la historia de venganza más satisfactoria que jamás hayan escuchado. Es una historia de traición familiar, secretos ocultos, y la justicia más dulce que se puedan imaginar. Pero primero, déjenme llevarlos al punto donde todo comenzó. Hace 3 años, en el día que debería haber sido el más orgulloso de mi vida. Tenía 22 años, sentada sola en mi pequeño departamento en Guadalajara. Por mi ventana, podía escuchar los sonidos de celebraciones de graduación que resonaban por las calles. Otras familias estaban tomando fotos, yendo a restaurantes elegantes, celebrando los logros de sus hijos. Mientras tanto, yo estaba comiendo una triste comida congelada tratando de no llorar. Verán, ese día era mi graduación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 4 años de noche sin dormir, trabajando 3 empleos de medio tiempo para pagar mis estudios. 4 años manteniendo un promedio de 9.5 mientras mi familia constantemente me recordaba que no era lo suficientemente buena. Y cuando finalmente llegó el gran día, cuando se suponía que iba a caminar por esa plataforma y recibir mi título, mi familia tenía otros planes. La conversación con mi mamá todavía arde en mi memoria como si hubiera sido ayer. La había llamado 2 semanas antes de la graduación, emocionada de contarle todos los detalles sobre la ceremonia. Mami, le dije, la graduación es el sábado a las 10 de la mañana. Ya reservé asientos para ti, papá y Diego. No puedo esperar a que estén ahí todos. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Entonces dijo las palabras que hicieron pedazos mi corazón. Ay, mijita, no podemos ir a tu graduación. Tu hermano Diego tiene algo importante ese día. Sentí cómo se me revolvió el estómago. ¿Algo importante? ¿Más importante que mi graduación? ¿Qué podría ser más importante que la graduación universitaria de su hija?, pregunté, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz. Bueno, Diego va a conocer a los papás de Sofía por primera vez. Tú sabes lo importante que es Sofía para él. Tenemos que estar ahí para causar una buena impresión. Estoy segura de que entiendes. Sofía era la novia de Diego desde hacía 6 meses. 6 meses. Y conocer a sus papás era más importante que mi graduación por la que había trabajado 4 años. Traté de razonar con ella. Mami, he trabajado tan duro para esto. Este es un logro enorme para mí. ¿No puede Diego reprogramar lo de los papás de Sofía? Erika, no seas egoísta, me dijo en ese tono condescendiente que conocía tan bien. La relación de Diego es seria. Podría casarse con esta muchachita. Tu graduación es solo un día. De todas formas vas a recibir tu diploma por correo. Solo un día. Mi graduación universitaria era solo un día para ella. Pero no me sorprendió. Esto era exactamente lo que había llegado a esperar de mi familia. Diego era el hijo dorado que no podía hacer nada malo. Y yo era la decepción que nunca era lo suficientemente buena. Déjenme pintarles el panorama de la dinámica de mi familia. Mis papás, Carmen y Roberto, siempre habían favorecido a mi hermano menor Diego. Él tenía 2 años menos que yo,
pero de alguna manera siempre era la estrella del show. Cuando Diego jugaba fútbol en el club local, toda la familia se subía al carro y manejaba 40 minutos para ver sus partidos. Cuando yo estaba en la obra de teatro de la escuela, estaban muy ocupados para asistir. Cuando Diego quería ir a campamentos de verano, mis papás pagaban felizmente los 15.000 pesos de cuota. Cuando yo quería tomar clases de piano, decían que no podíamos permitírnoslo y que debería concentrarme en cosas más prácticas. El patrón continuó durante la preparatoria. Diego era el capitán del equipo de fútbol, y mis papás nunca se perdían un juego. Tenían toda una pared dedicada a sus trofeos y reconocimientos. Mientras tanto, yo era la mejor estudiante de mi generación con promedio de 10, y mis papás apenas lo reconocieron. Dijeron que yo era naturalmente inteligente y no tenía que trabajar por ello como Diego lo hacía por sus logros deportivos. Cuando llegó el tiempo de aplicar para universidades, el favoritismo se hizo aún más obvio. Diego quería ir a una universidad privada que costaba 100.000 pesos al año. Mis papás no dudaron en empezar un fondo universitario para él. Cuando dije que quería ir a la Universidad Autónoma de Guadalajara, me dijeron que tendría que averiguar cómo pagarla yo sola. Así que lo hice. Trabajé cada verano y cada fin de semana durante la prepa. Apliqué para cada beca que pude encontrar. Saqué préstamos estudiantiles que me tomarían años pagar. Y de alguna manera lo logré. Pero incluso cuando tuve éxito a pesar de su falta de apoyo, nunca fue suficiente. Cada logro era minimizado, cada éxito era desestimado. Me gradué de preparatoria con promedio perfecto y fui aceptada en la Universidad Autónoma de Guadalajara con una beca parcial. ¿Su reacción? Bueno, Diego consiguió una beca deportiva completa en el Tecnológico de Monterrey, así que le está yendo mejor que a ti. No importaba que el tecnológico fuera principalmente conocido por sus programas técnicos. No importaba que mi aceptación en la Universidad Autónoma fuera basada en mérito académico. Diego seguía siendo el hijo dorado, y yo seguía siendo la decepción. La universidad se suponía que sería mi escape de esta dinámica tóxica. Y en muchas formas, lo fue. Amé mis clases, hice buenos amigos, y finalmente me sentí como si perteneciera a algún lugar. Estudié psicología con enfoque en dinámicas familiares, lo cual probablemente les dice todo sobre mi motivación. Pero incluso desde 200 kilómetros de distancia, mi familia encontraba maneras de hacerme sentir invisible. Visitaban a Diego en Monterrey cada mes, llevándole paquetes de cuidado y llevándolo a restaurantes caros. En 4 años, me visitaron exactamente una vez, y eso fue solo porque estaban en Guadalajara para un juego fuera de Diego. Durante esa visita, pasaron todo el tiempo hablando sobre los últimos logros de Diego. Había hecho la lista del decano, dijeron. Había sido elegido presidente de su fraternidad. Había sido seleccionado para el consejo estudiantil. Traté de compartir mis propios logros, como estar en la lista de honor 3 semestres seguidos, pero apenas escucharon. La ironía era que la experiencia universitaria de Diego era todo lo que podrías esperar de alguien a quien le habían dado todo en bandeja de plata. Fiesta constantemente, apenas mantenía un promedio de 7, y se las arreglaba con su beca deportiva. Mientras tanto, yo luchaba todos los días, trabajando empleos de medio tiempo para pagar renta y comida, y aún así lograba destacar académicamente. Pero nada de eso les importaba a mis papás. Diego era su orgullo y alegría, y yo era solo la hija que se suponía debería estar agradecida por las migajas de atención que me aventaban. Así que cuando llegó el día de graduación y eligieron la reunión de Diego con los papás de la novia sobre mi ceremonia, no me impactó. Estaba devastada, pero no impactada. Me senté en ese departamento vacío, viendo el atardecer por mi ventana, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Había trabajado tan duro para este momento, y tenía que experimentarlo completamente sola. Fue entonces cuando escuché la notificación de email en mi laptop. Casi no la reviso.
Pensé que era solo spam o tal vez un mensaje de un compañero de clase sobre planes de graduación en los que no participaría. Pero algo me hizo hacer clic en él. El asunto hizo que se me parara el corazón. Felicitaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leí ese email 5 veces antes de que me cayera el 20. Había aplicado al programa de maestría de la UNAM en Psicología Clínica 6 meses antes, pero nunca pensé que tuviera una oportunidad. La UNAM era para gente como Diego, gente que había tenido todas las ventajas puestas en sus manos. No para gente como yo que tenía que pelear por todo. Pero ahí estaba en blanco y negro. No solo había sido aceptada al programa de maestría de la UNAM, sino que me habían otorgado una beca completa. Colegiatura completa, gastos de manutención, incluso un estipendio para libros y materiales de investigación. Valía más de 300,000 pesos. Me quedé viendo ese email por lo que parecieron horas. Esto era más grande que cualquier cosa que Diego hubiera logrado jamás. Esto era la UNAM. Una de las universidades más prestigiosas del mundo me había elegido a mí, la decepción familiar, para su programa. Y en ese momento, un plan comenzó a formarse en mi mente. Mi familia pensaba que no era lo suficientemente buena. Pensaban que Diego era la historia de éxito y yo solo una idea tardía. Se habían perdido mi graduación universitaria porque no pensaron que fuera lo suficientemente importante. Bueno, les iba a mostrar exactamente qué tan equivocados estaban. Decidí ahí mismo que no les iba a decir sobre la UNAM. Todavía no. Los iba a dejar seguir pensando que yo era el fracaso familiar mientras silenciosamente construía algo increíble. Y cuando fuera el momento correcto, cuando tuviera mi título de la UNAM en mis manos, revelaría la verdad de la manera más espectacular posible. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Caminé por esa plataforma en mi graduación de la Universidad Autónoma sin familia en la audiencia, pero con un secreto que me hacía sentir de 3 metros de altura. Mientras otros graduados celebraban con sus seres queridos, yo ya estaba planeando mi futuro en la UNAM. Llamé a mis papás después de la ceremonia para contarles cómo había ido todo. La respuesta de mi mamá fue típicamente desdeñosa. «Qué bueno, mijita. ¿Cómo les fue a Diego con los papás de Sofía?» «Les fue padrísimo. Ya lo adoran. Estamos pensando que podría haber una propuesta de matrimonio pronto». Por supuesto que estaban pensando eso. Incluso en el día de mi graduación, la conversación tenía que ser sobre Diego. Estoy tan feliz por él, dije, y realmente lo decía en serio. Porque mientras ellos se enfocaban en el posible compromiso de Diego, yo estaba a punto de embarcarme en el viaje más increíble de mi vida. El verano entre graduarme de la Universidad Autónoma y empezar en la UNAM fue el tiempo más extraño de mi vida. Tenía que mantener la fachada de que era solo otra graduada universitaria batallando buscando trabajo. Mientras tanto, me estaba preparando en secreto para estudios de posgrado en una de las universidades más elitistas del mundo. Les dije a mis papás que estaba buscando trabajo y que tal vez tendría que mudarme con ellos temporalmente. No estaban emocionados con esta perspectiva, especialmente mi papá. «Erika, tienes 22 años», me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. «No puedes vivir en tu cuarto de la infancia para siempre. Tal vez deberías haber estudiado algo más práctico, como Diego hizo con su título en administración». Que el título de Diego en administración del tecnológico tampoco le estuviera abriendo exactamente puertas no importaba. Pero me mordí la lengua y seguí el juego con sus expectativas. «No se preocupen, pa. Estoy segura de que voy a encontrar algo pronto». Lo que realmente encontré fue un departamento en la Ciudad de México, a solo 15 minutos caminando del campus de la UNAM. Usé el dinero que había ahorrado de mis trabajos de medio tiempo durante la universidad para cubrir el depósito y el primer mes de renta. Les dije a mis papás que me estaba mudando al DF por mejores oportunidades de trabajo. La ironía era deliciosa. Ahí estaba yo,
a punto de empezar en la UNAM con una beca completa, y ellos se preocupaban por mis perspectivas de carrera. El día de la mudanza fue tanto emocionante como solitario. No tenía muchas cosas, solo unas cuantas cajas de ropa, libros y objetos personales. Mientras desempacaba en mi nuevo departamento, podía ver el campus de la UNAM desde la ventana de mi recámara. Estaba tan cerca de mi sueño, pero no podía compartir mi emoción con las personas que más deberían importar. Sí lo compartí con mi mejor amiga de la universidad, Valeria. Ella era la única persona que sabía la verdad sobre la UNAM y estaba absolutamente furiosa con mi familia. Erika, tienes que decirles, me dijo durante una de nuestras videollamadas. Estamos hablando de la UNAM. Tus papás estarían en las nubes si supieran. Esa es exactamente la razón por la que no les voy a decir, le respondí. Han pasado toda mi vida haciéndome sentir que no soy lo suficientemente buena. Se perdieron mi graduación por la reunión de Diego con los papás de la novia. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Valeria sacudió la cabeza. Estás jugando un juego peligroso. ¿Qué tal si se enteran por su cuenta? ¿Cómo se van a enterar? No estoy posteando nada al respecto en redes sociales. No se lo estoy diciendo a nadie excepto a ti. Por lo que ellos saben, solo estoy batallando para encontrar trabajo como cualquier otra recién graduada. Y eso es exactamente lo que los dejé creer. Durante todo ese verano, mis papás llamaban periódicamente para preguntar cómo estaba. Pero sus llamadas siempre eran realmente sobre Diego. Les estaba yendo padrísimo, me decían. Había conseguido una pasantía en una compañía de seguros local a través de una de las conexiones de mi papá. Él y Sofía se estaban poniendo más serios. Estaba buscando departamentos. Mientras tanto, yo me estaba preparando para uno de los programas académicos más desafiantes del país, y no tenía ni idea. La culpa empezó a filtrarse a veces. Tarde en la noche, me preguntaba si estaba siendo demasiado dura. Tal vez debería decirles la verdad. Tal vez me sorprenderían con su apoyo y orgullo. Pero entonces recordaba todas las veces que habían desestimado mis logros. Todas las veces que habían priorizado a Diego sobre mí. Todas las veces que me habían hecho sentir invisible en mi propia familia. Y recordaba estar sentada sola en ese departamento el día de mi graduación, comiendo esa triste comida congelada mientras ellos celebraban la reunión de Diego con los papás de la novia. No, decidí. Habían hecho su elección. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Agosto llegó más rápido de lo esperado, y de repente estaba caminando por Ciudad Universitaria como estudiante oficial de maestría. La sensación era surrealista. Los edificios históricos, las paredes cubiertas de murales, la sensación de historia y prestigio por donde quiera que volteara. Pertenecía aquí, aunque mi familia aún no lo supiera. Mi primer día de clases fue intimidante de la mejor manera posible. Estaba rodeada de algunas de las mentes más brillantes de todo el mundo. Mis profesores eran leyendas en sus campos. El trabajo del curso era desafiante más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en licenciatura. Y absolutamente amaba cada minuto. Mi asesor, Dr. Eduardo Martínez, era un experto reconocido en psicología familiar y terapia de trauma. Durante nuestra primera reunión, revisó mis materiales de aplicación con genuino interés. Su trabajo de licenciatura es impresionante, Erika, dijo ajustándose los lentes. Su tesis sobre dinámicas familiares y logro académico fue particularmente perspicaz. ¿Qué la atrajo a este campo? Elegí mis palabras cuidadosamente. Siempre he estado fascinada por cómo las relaciones familiares moldean la identidad individual y el éxito. Quiero entender por qué algunas personas prosperan a pesar de situaciones familiares difíciles mientras otras luchan. Asintió pensativo. La experiencia personal a menudo impulsa la mejor investigación.
Tengo la sensación de que va a hacer contribuciones significativas a este campo. Si supiera qué tan personal era realmente mi interés. La carga de trabajo en la UNAM era intensa, pero me lancé de lleno con todo lo que tenía. Mientras mis compañeros de clase se quejaban de las tareas de lectura y los requisitos de investigación, yo estaba energizada por el desafío. Cada noche tarde en la biblioteca, cada proyecto de investigación complejo, cada examen exigente era prueba de que pertenecía a este nivel. Y todo el tiempo, mi familia no tenía idea. Mis conversaciones telefónicas con mis papás durante esos primeros meses eran casi cómicas. Llamaban para preguntar cómo estaba, claramente esperando escuchar sobre mis luchas en el mercado laboral. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo, mijita?, preguntaba mi mamá con ese tono de voz que decía que ya esperaba malas noticias. Todavía buscando, respondía. El mercado está bastante competitivo ahorita. Técnicamente no era mentira. Estaba viendo el mercado laboral, solo que desde la perspectiva de alguien que se graduaría de la UNAM en 2 años en lugar de alguien que necesitaba desesperadamente trabajo inmediato. Bueno, no te desanimes, decía. No todos pueden tener tanta suerte como Diego. Así, la suerte de Diego. Déjenme contarles sobre la increíble suerte de Diego durante este tiempo. Ese otoño, Diego se comprometió con Sofía. El anuncio llegó durante una de nuestras llamadas familiares, con mis papás prácticamente explotando de emoción. Erika, nunca vas a adivinar las noticias maravillosas, dijo mi mamá efusivamente. Diego le propuso matrimonio a Sofía el fin de semana pasado. Fue tan romántico. La llevó a ese restaurante elegante del centro, el mismo donde tu papá y yo tuvimos nuestra cena de aniversario. Se puso de rodillas ahí mismo enfrente de todos. Eso es maravilloso, dije, y genuinamente estaba feliz por Diego. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano, y quería que fuera feliz. Felicidades a los dos. Estamos tan orgullosos de él, añadió mi papá desde el fondo. Realmente sabe cómo tratar a una dama como se debe. Los papás de Sofía también están encantados. Por supuesto que estaban orgullosos de él. Diego podría estornudar y estarían orgullosos de él. La fiesta de compromiso es el próximo mes, continuó mi mamá. La vamos a hacer en el club. La familia de Sofía nos está ayudando a planear todo. Va a estar preciosa. No me sorprendí cuando llegó la invitación oficial 3 semanas después. Lo que sí me sorprendió fue la fecha que habían elegido para la boda en sí, junio del año siguiente, justo cuando estaría terminando mi primer año en la UNAM. El universo tiene bastante sentido del humor a veces. Conforme pasaron los meses, me acomodé en una rutina que se sentía tanto estimulante como agotadora. Durante el día, era Erika la estudiante de maestría de la UNAM, participando en discusiones académicas de alto nivel, conduciendo investigación que genuinamente podría hacer una diferencia en el campo de la psicología. Por las noches, era Erika la buscadora de empleo batallando, cuidadosamente creando respuestas a las preguntas de mi familia que técnicamente no eran mentiras pero ciertamente no eran toda la verdad tampoco. Les dije que había encontrado algo de trabajo de medio tiempo haciendo asistencia de investigación, lo cual era cierto. Estaba haciendo asistencia de investigación como parte de mi programa de maestría. Solo no mencioné que era en la UNAM y que me pagaban a través de mi estipendio de beca. Les dije que estaba tomando algunos cursos de educación continua para hacerme más empleable, lo cual también era cierto. Los cursos de maestría de la UNAM ciertamente contaban como educación continua, aunque fueran ligeramente más avanzados de lo que mis papás imaginaban. La parte más difícil era esconder mi éxito académico. En la UNAM, estaba prosperando de maneras que nunca había experimentado antes. Mis profesores elogiaban mi trabajo, mi investigación estaba recibiendo atención, y me estaban invitando a presentar en conferencias académicas. En octubre, fui seleccionada para presentar mi investigación sobre orden de nacimiento y logro académico en una conferencia regional de psicología.
Era un honor enorme, especialmente para una estudiante de primer año de maestría. Pero cuando mi mamá llamó esa misma semana, tuve que pretender que estaba teniendo una semana típica de búsqueda de empleo. ¿Alguna buena noticia en el frente laboral?, preguntó. Me mantengo ocupada, respondí. Tuve algunas pistas prometedoras esta semana. Mientras tanto, literalmente me estaba preparando para presentar mi investigación a cientos de profesionales de psicología. Bueno, no pierdas la esperanza, dijo. A Diego le está yendo tan bien en su nuevo trabajo. Su jefe ya mencionó la posibilidad de una promoción. Tal vez podría poner una buena palabra por ti. El trabajo de Diego en la compañía de seguros estaba bien, pero difícilmente era el tipo de carrera que impresionaría a los profesores de la UNAM. Aún así, seguí el juego. Es muy lindo de su parte ofrecer eso, dije. Siempre está cuidando a su hermana mayor, respondió. Tienes suerte de tener un hermano tan considerado. La ironía era abrumadora. Diego era considerado, a su manera, pero también había estado completamente inconsciente de la dinámica familiar que me había hecho sentir invisible por años. Nunca había tenido que pelear por atención o aprobación porque siempre se las daban libremente. Pero estaba empezando a darme cuenta de que esto no era completamente culpa de Diego. Había sido criado para creer que era especial, así como yo había sido criada para creer que era ordinaria. Ambos éramos productos de las expectativas y prejuicios de nuestros papás. Esta realización me llegó durante una de mis clases de psicología sobre teoría de sistemas familiares. Estábamos estudiando cómo los padres inconscientemente asignan roles a sus hijos, y cómo estos roles pueden convertirse en profecías autocumplidas. Era como leer mi propio estudio de caso. A Diego le habían asignado el rol del triunfador, el que haría orgullosa a la familia. A mí me habían asignado el rol de la responsable, la que resolvería las cosas por sí sola y no causaría problemas. Y ambos habíamos jugado nuestros roles perfectamente. Diego había aprendido a esperar elogios y apoyo, así que perseguía metas que le traerían atención. Deportes, popularidad, marcadores tradicionales de éxito que eran fáciles para nuestros papás de entender y celebrar. Yo había aprendido a esperar manejar las cosas sola, así que me volví autosuficiente e independiente. Perseguía metas que eran personalmente significativas en lugar de externamente impresionantes, y aprendí a no esperar reconocimiento por mis logros. El problema era que mis papás nunca se habían molestado en mirar más allá de estos roles asignados para ver quiénes éramos realmente como individuos. Esta comprensión me ayudó a procesar mi enojo, pero también solidificó mi resolución. Ya no estaba haciendo esto solo por venganza. Lo estaba haciendo para romper un patrón que había estado limitando tanto a Diego como a mí toda nuestra vida. Las vacaciones de invierno fueron particularmente desafiantes. Diego y Sofía decidieron pasar Navidad en casa de nuestros papás, lo que significaba que se esperaba que yo también fuera a casa. Pero no podía exactamente explicar por qué necesitaba quedarme en el DF para trabajar en mi investigación de tesis. Les dije que había tomado trabajo extra durante las vacaciones y no podía permitirme tomar tiempo libre. Esto fue recibido con la mezcla usual de lástima y crítica sutil. «Mijita, trabajas demasiado duro», dijo mi mamá durante nuestra llamada. «Tal vez si fueras más flexible con tu horario, tendrías mejor suerte encontrando una posición permanente». «Estoy haciendo lo que tengo que hacer», respondí, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Diego nunca tuvo que trabajar durante las vacaciones navideñas en la universidad, señaló mi papá útilmente. Su beca deportiva cubría todo, así que pudo concentrarse en sus estudios y disfrutar su tiempo libre. Por supuesto que Diego nunca tuvo que trabajar durante las vacaciones navideñas. Diego nunca tuvo que trabajar por nada en su vida. Pero la verdadera razón por la que no podía ir a casa para Navidad no tenía nada que ver con trabajo. Tenía miedo de que pasar tiempo extendido con mi familia haría imposible mantener mi secreto. El estrés de mantener la fachada ya era agotador durante llamadas telefónicas breves.
No me podía imaginar hacerlo por varios días seguidos. Así que pasé Navidad sola en mi departamento del DF, trabajando en un artículo de investigación sobre los efectos psicológicos de la parentificación en sistemas familiares. La ironía no se me escapó. Mi teléfono sonó la mañana de Navidad. Era una llamada grupal con toda la familia, incluyendo a Diego y Sofía. «Feliz Navidad, corazón», dijo mi mamá, su voz artificialmente alegre de esa manera que tenía cuando trataba de compensar por algo. «Te extrañamos muchísimo. No es lo mismo sin ti aquí». «Yo también los extraño», mentí. «¿Cómo están todos?» «Ay, la estamos pasando padrísimo», dijo efusivamente. Diego y Sofía nos han estado enseñando todos sus planes de boda. El lugar está hermosísimo, y el vestido de Sofía está absolutamente precioso. Te va a encantar cuando lo veas en junio. No puedo esperar, dije, y esta vez no mentía. Junio iba a estar muy interesante. Diego tomó el teléfono para hablar conmigo directamente. Oye, hermana, ¿cómo la estás pasando? Mamá me dijo que estás trabajando durante las vacaciones. ¡Qué gacho! Está bien, le dije. Solo trato de mantenerme ocupada y ganar algo de dinero. Oye, dijo, y pude escucharlo alejándose de los otros. Sofía y yo hemos estado platicando, y queremos que des un discurso en nuestra boda. Tú sabes, el discurso de la hermana mayor. ¿Te late? Mi corazón empezó a latir aceleradamente. Esto era perfecto. Más perfecto de lo que jamás podría haber planeado. Sería un honor, Diego, dije. Gracias por preguntarme. Padrísimo. Sofía también está súper emocionada al respecto. Siempre ha querido una hermana, ¿sabes? Está muy emocionada de conocerte mejor. Pobre Sofía. No tenía idea en lo que se estaba metiendo con esta familia. Después de colgar, me senté en mi departamento silencioso y empecé a planear exactamente lo que iba a decir en ese discurso. Para junio, tendría mi primer año en la UNAM detrás de mí. Tendría calificaciones y logros que harían que a mis papás se les volteara el mundo. Y tendría la plataforma perfecta para revelarlo todo. El semestre de primavera pasó volando en un remolino de trabajo de curso, investigación y engaño cuidadoso. Mi rendimiento académico continuó excediendo expectativas. Fui invitada a CEO a escribir un artículo con Dr. Martínez sobre dinámicas familiares y logro académico. Fui seleccionada para una posición de investigación de verano competitiva que me pagaría más de lo que Diego ganaba en su trabajo de seguros. Pero para mi familia, yo seguía siendo la Erika batalladora, apenas sobreviviendo con trabajo de medio tiempo y empleos temporales. En abril, mi mamá llamó con actualizaciones de la boda. Ya está arreglado el banquete, y finalizamos la lista de invitados, dijo emocionadamente. 200 personas. ¿Puedes creerlo? La familia de Sofía conoce a todo mundo en la ciudad, y por supuesto tuvimos que invitar a todos los colegas de tu papá y nuestros vecinos y amigos de la iglesia. 200 personas. 200 personas serían testigos de lo que estaba planeando hacer. ¿Has pensado en lo que quieres decir en tu discurso?, preguntó. La madrina de Sofía también va a dar un discurso, y su papá va a hacer un brindis. Queremos asegurarnos de que todo fluya bien. He estado trabajando en ello, le dije. Creo que la gente se va a sorprender. ¡Ay, qué maravilloso!, dijo. Estoy segura de que vas a hacer un trabajo hermoso. Siempre has sido buena con las palabras. Era lo más cercano a un cumplido que había recibido de ella en meses. Conforme se acercaba la boda, la emoción familiar alcanzó niveles febriles. Cada llamada telefónica era sobre flores y música y arreglos de asientos. Diego estaba estresado por sus votos, Sofía se preocupaba por el clima, y mis papás estaban en modo anfitrión completo. Mientras tanto,
Yo estaba poniendo los toques finales al discurso más importante de mi vida. Lo había escrito y reescrito docenas de veces. Tenía que ser perfecto. Tenía que contar la historia de los últimos 3 años de una manera que hiciera que todos entendieran exactamente qué había pasado y por qué. Pero primero, tenía que asegurarme de que tuviera todos los materiales que iba a necesitar. En mayo, recibí mis calificaciones oficiales para mi primer año en la UNAM. 10 en todos los cursos. Mi promedio era perfecto. Estaba clasificada segunda en mi cohorte de 30 estudiantes. También recibí una carta de la universidad felicitándome por mis logros académicos e informándome que había sido seleccionada para financiamiento adicional basado en mérito para mi segundo año. Puse ambos documentos cuidadosamente en una carpeta, junto con mi carta de aceptación del año anterior y algunas fotos mías en el campus de la UNAM. Luego fui de compras por el vestido perfecto para la boda. Algo que se fotografiara bien y me hiciera sentir segura y poderosa. La noche antes de la boda de Diego, apenas dormí. Ensayé mi discurso una y otra vez, asegurándome de que tenía cada palabra memorizada. Tenía copias de respaldo impresas y guardadas en mi bolsa, por si acaso. Esto era todo. Después de casi un año de guardar este secreto, de dejar que mi familia creyera que yo era la hija batalladora y sin éxito, finalmente les iba a decir la verdad. Pero mientras yacía en mi cuarto de hotel en mi ciudad natal, viendo el techo, empecé a tener dudas. ¿Qué tal si esto salía mal? ¿Qué tal si se lastimaban en lugar de impresionarse? ¿Qué tal si arruinaba el día de boda de Diego? Entonces recordé estar sentada sola en mi departamento el año pasado, comiendo esa triste comida congelada mientras ellos celebraban la reunión de Diego con los papás de la novia. Recordé todas las veces que habían desestimado mis logros y priorizado sus necesidades sobre las mías. No, decidí. Había pasado toda mi vida haciéndome más pequeña para que Diego pudiera brillar más. Ya no más. Mañana, iban a aprender exactamente quién era yo realmente. Y no había vuelta atrás. La mañana de la boda de Diego amaneció brillante y soleada. El clima perfecto para lo que mi mamá no paraba de llamar el día más importante de nuestras vidas. Si supiera qué tan importante iba a ser realmente este día. Me arreglé en mi cuarto del hotel, poniendo atención especial a mi apariencia. Había elegido un elegante vestido azul marino que se fotografiaba bien y me hacía sentir segura. Quería verme exitosa y puesta cuando diera mi discurso. Mientras me aplicaba el maquillaje, seguía echando vistazos a la carpeta en mi tocador. Adentro estaban mi carta de aceptación de la UNAM, mis calificaciones del primer año, fotos mías en la graduación, y copias de los artículos de investigación que había escrito. Todo lo que necesitaba para probar que sus suposiciones sobre mí habían estado completamente equivocadas. Mis manos temblaban ligeramente mientras me ponía las joyas. Después de casi un año de planear, el momento finalmente había llegado. El lugar de la boda estaba hermoso. Mis papás no habían escatimado gastos para el gran día de su hijo dorado. El club estaba decorado con rosas blancas y luces de hada, y todo se veía como sacado de una revista. Llegué temprano para ayudar con los preparativos de último minuto. Mi mamá estaba en modo completo de madre del novio, dirigiendo a los proveedores y preocupándose por cada detalle. Erika, gracias a Dios que llegaste, dijo corriendo hacia mí. ¿Puedes ayudarme a asegurar que la mesa del libro de invitados esté bien puesta? ¿Y tal vez revisar que todos los programas estén bien acomodados? Claro, mami, dije. Lo que necesites. Mientras acomodaba programas y alisaba manteles, observé a mis papás interactuando con los invitados que empezaban a llegar. Estaban en su elemento, jugando el papel de padres orgullosos hospedando la boda de su hijo. Cada conversación era sobre Diego. Qué guapo se veía en su smoking. Qué encantadora era Sofía. Qué pareja tan perfecta hacían. Qué orgulloso estaba todo mundo del joven que Diego se había convertido.
Ni una sola persona preguntó por mí. Bueno, eso estaba a punto de cambiar. La familia de Sofía había llegado antes en la semana, y los había conocido brevemente en la cena de ensayo. Parecían ser buena gente, cálidos y acogedores. El papá de Sofía, señor Hernández, había sido particularmente amable conmigo. Debes estar muy orgullosa de Diego, me había dicho durante la cena. Tus papás hablan de él constantemente. Y Sofía lo adora completamente. Había sonreído cortésmente. Diego siempre ha sido especial. Todos estamos muy orgullosos de él. Lo que no había dicho era que después de hoy, Diego no sería el único del que estarían orgullosos. Conforme se acercaba la hora de la ceremonia, me encontré sintiéndome sorprendentemente calmada. Todo el nerviosismo que había sentido la noche anterior había sido reemplazado por una sensación de claridad y propósito. Sabía exactamente lo que iba a hacer, y estaba lista. La ceremonia de boda en sí fue hermosa. Diego se veía guapo en su smoking negro, y Sofía estaba radiante en su vestido blanco. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiendo amarse y apoyarse a través de lo que sea que la vida les trajera. Genuinamente esperaba que fueran felices juntos. A pesar de todo lo que había pasado con mi familia, realmente amaba a mi hermano, y quería lo mejor para él. Pero también sabía que después de hoy, nuestra dinámica familiar nunca volvería a ser la misma. Después de la ceremonia, nos movimos al área de recepción para cóctel y cena. El club había sido transformado en un elegante espacio de fiesta, con mesas redondas vestidas de manteles blancos y centros de mesa de rosas blancas sin nube. Estaba sentada en la mesa familiar, junto con mis papás, Diego, Sofía, y los papás de Sofía. Las conversaciones durante la cena fueron exactamente lo que esperaba. Todos extasiándose sobre la ceremonia, cumplimentando el vestido de Sofía, hablando de lo perfecto que había estado todo. Mi papá se levantó durante la cena para hacer un brindis improvisado. Solo quiero decir que tan orgullosos estamos Carmen y yo de nuestro hijo Diego, dijo levantando su copa de champagne. Desde que era un niño pequeño, sabíamos que estaba destinado a cosas grandes. Siempre fue el atleta estrella, el niño popular, el que todos admiraban. Y ahora ha encontrado su pareja perfecta en Sofía. Por Diego y Sofía. Todos chocaron copas y gritaron. Sonreí y participé, pero por dentro estaba pensando en qué tan diferente iba a sonar este brindis en aproximadamente 30 minutos. Cuando la cena terminó, el DJ anunció que era hora de los discursos. La madrina de Sofía fue primero, contando historias divertidas sobre su amistad y dando la bienvenida a Diego a su familia. Luego el papá de Sofía dio un emotivo discurso sobre ganar un hijo. Finalmente, era mi turno. Y ahora, anunció el DJ, escucharemos de la hermana del novio, Erika. Esto era todo. El momento por el que había estado planeando y practicando por meses. Me levanté y caminé al micrófono, mi carpeta discretamente bajo el brazo. El salón se quedó callado mientras 200 personas enfocaron su atención en mí. Miré a la audiencia y vi a mis papás radiando de expectativa. Esperaban el típico discurso de hermana mayor, lleno de historias embarazosas de la infancia y deseos sentimentales para la pareja feliz. No tenían idea de lo que venía. Buenas noches a todos, comencé con voz clara y fuerte. Gracias a todos por estar aquí para celebrar el día especial de Diego y Sofía. Hice una pausa y miré directamente a mis papás. He estado pensando mucho sobre lo que quería decir esta noche. Sobre familia, y apoyo, y lo que significa creer en alguien. Y me di cuenta de que la mejor manera de honrar a Diego y Sofía es contándoles a todos ustedes una historia. Mi mamá todavía sonreía, pero pude ver un destello de confusión en sus ojos. Hace 3 años, me gradué de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Debería haber sido uno de los días más orgullosos de mi vida. Había trabajado 3 empleos para pagar mis estudios.
Había mantenido un promedio de 9.5. Había obtenido un título en psicología con mención honorífica. El salón ahora estaba completamente callado. Incluso Diego estaba escuchando atentamente, probablemente preguntándose a dónde iba esto. Pero mi familia no pudo ir a mi graduación. Tenían algo más importante que hacer ese día. Estaban ayudando a Diego a conocer a los papás de su novia. Vi cómo mi mamá se puso pálida. La sonrisa de mi papá tembló. Así que me senté sola en mi departamento esa noche, comiendo una comida congelada, sintiéndome como la mayor decepción en la historia familiar. Pero entonces algo increíble pasó. Recibí un email que lo cambió todo. Abrí mi carpeta y saqué mi carta de aceptación de la UNAM. Había sido aceptada a la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo aceptada, sino que me habían otorgado una beca completa. Colegiatura completa, gastos de manutención, estipendio de investigación. Todo. Un murmullo atravesó la multitud. La mano de Sofía voló a su boca del shock. Ahora, le podría haber dicho a mi familia inmediatamente. Pero decidí esperar. Verán, toda mi vida me habían dicho que no era tan especial como Diego. Que sus logros importaban más que los míos. Que sus necesidades iban primero. Mi voz se volvía más fuerte con cada palabra. Así que pensé, tal vez es hora de que vean qué pasa cuando subestiman a alguien. Tal vez es hora de que aprendan lo que se perdieron cuando eligieron no creer en mí. Saqué mi boleta de calificaciones del primer año. Acabo de terminar mi primer año en la UNAM. 10 en todo. Promedio perfecto. Clasificada segunda en mi clase de 30 estudiantes. Los suspiros de la audiencia ahora eran audibles. Pude ver gente en otras mesas inclinándose hacia adelante, no queriendo perderse ni una palabra. He estado haciendo investigación sobre dinámicas familiares y logro académico. He escrito artículos con profesores reconocidos. He presentado mi investigación en conferencias nacionales. Me han otorgado financiamiento adicional basado en mérito para mi segundo año. Miré directamente a mis papás, cuyos rostros habían cambiado de confusión a shock a algo parecido al horror. Y todo este tiempo, todos ustedes pensaron que yo estaba batallando para encontrar trabajo. Me tenían lástima. Se preocupaban por mi futuro. Sugerían que tal vez Diego me podría ayudar a conseguir un empleo. Mi mamá se veía como si fuera a desmayarse. Mi papá agarraba su copa de champaña tan fuerte que pensé que se podría romper. Pero aquí está lo que he aprendido estudiando psicología familiar, continué. Cuando los papás constantemente favorecen a un hijo sobre otro, no solo lastiman al hijo que está siendo ignorado. También le hacen un daño al hijo favorecido, que crece sin tener que probarse realmente o desarrollar resistencia. Me volteé hacia Diego, que me estaba viendo con la boca abierta. Diego, te amo. Eres mi hermano, y quiero que seas feliz. Pero nunca has tenido que pelear por nada en tu vida. Mami y papi te sirvieron cada oportunidad en bandeja de plata, celebraron cada pequeño éxito, y pusieron excusas por cada falla. Ahora me dirigí a todo el salón. Mientras tanto, a mí me enseñaron a no esperar nada. A trabajar por todo. A probarme una y otra vez. ¿Y saben qué? Al final, eso me hizo más fuerte. Saqué las fotos mías en la UNAM, en conferencias, recibiendo premios. Estas fotos fueron tomadas durante el año pasado. Mientras todos ustedes pensaron que yo estaba fallando en la vida, en realidad estaba teniendo éxito más allá de cualquier cosa que esta familia haya logrado jamás. El silencio en el salón era ensordecedor. Se podría haber escuchado caer un alfiler. Diego fue el primero en romper el silencio. Erika, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Esto es real? ¿Realmente has estado en la UNAM todo este tiempo?
Cada palabra, confirmé. Empiezo mi segundo año en septiembre. Me estoy especializando en terapia familiar y recuperación de trauma. Sofía, Dios la bendiga, empezó a aplaudir. Luego otras personas se unieron, y pronto todo el salón estaba aplaudiendo. Todos excepto mis papás, que se veían como si hubieran visto un fantasma. Pero aún no terminaba. Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. ¿Por qué no le dije simplemente la verdad a mi familia? ¿Por qué mantenerlo en secreto por tanto tiempo? Miré de vuelta a mis papás. Porque a veces, las personas que dicen amarte necesitan ver las consecuencias de sus decisiones. Mis papás se perdieron mi graduación universitaria porque no pensaron que fuera importante. Pasaron años diciéndome que no era tan buena como Diego. Me hicieron sentir invisible en mi propia familia. Mi voz se quebró ligeramente por la emoción. Así que decidí dejarlos vivir con esas decisiones. Dejarlos seguir creyendo que yo era la decepción familiar mientras silenciosamente construía algo increíble. Y ahora, frente a todos ustedes, tienen que confrontar la verdad sobre quienes realmente son como padres. Mi mamá ahora estaba llorando, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. Pero esta historia no es solo sobre mí, continué, recuperándome. También es sobre Diego y Sofía. Porque Sofía, hoy estás obteniendo más que solo un esposo. Estás obteniendo una oportunidad de ayudar a romper un ciclo que ha estado dañando a esta familia por años. Me volteé hacia los recién casados. Diego, espero que cuando Sofía y tú tengan hijos algún día, se acuerden de este momento. Acuérdense de cómo se siente tener favoritos. Acuérdense de lo que cuesta cuando haces que un hijo se sienta menos valioso que otro. Ahora me dirigí directamente a mis papás. Mami, papi, los perdono. Pero también quiero que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Se perdieron mi graduación universitaria, así que no tienen derecho a celebrar mi éxito en la UNAM. Desestimaron mi éxito académico por años, así que no tienen derecho a tomar crédito por ello ahora. Cerré mi carpeta y la puse en el podio. La buena noticia es que no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para convertirse en los padres que ven y valoran a ambos hijos por igual. Pero ese cambio tiene que venir de ustedes. Tomé mi copa de champagne. Así que aquí está mi brindis. Por Diego y Sofía, que su matrimonio esté construido sobre respeto mutuo y sociedad igualitaria. Que siempre vean lo mejor el uno en el otro y nunca se den por sentados. Hice una pausa y miré alrededor del salón. Y para todos los demás aquí esta noche, acuérdense de que a veces los callados, los que pasan desapercibidos, aquellos de los que no esperan mucho, son los que más los van a sorprender. Levanté mi copa. Por nuevos comienzos, relaciones honestas, y el valor de ver a las personas por quienes realmente son. El salón explotó en aplausos. Era el tipo de aplauso que viene cuando la gente presencia algo verdaderamente extraordinario. Sofía estaba llorando lágrimas felices, y hasta algunos de los invitados se estaban limpiando los ojos. Pero las reacciones más importantes venían de mi familia. Diego se levantó y caminó hacia mí. Por un momento, pensé que podría estar enojado. Pero en lugar de eso, me abrazó con el abrazo más grande de mi vida. Pinche Erika, susurró en mi oído. ¿La UNAM? ¿No mames? Estoy tan pinche orgulloso de ti que no me la creo. Cuando se alejó, había lágrimas en sus ojos. No tenía ni idea, dijo. O sea, sabía que mami y papi eran más duros contigo que conmigo, pero no me daba cuenta de que tan gacho estaba. Lo siento, hermana. Debería haber luchado más por ti. No es tu culpa, Diego, le dije. Tú también eras solo un niño. Ambos solo estábamos jugando los papeles que nos dieron.
Sofía vino a abrazarme después. Esa fue la cosa más increíble que he escuchado jamás, dijo. No puedo creer que guardaras ese secreto por tanto tiempo. Debes tener un autocontrol increíble. Tenía que hacerlo, respondí. Necesitaba que realmente entendieran lo que habían hecho. La reacción de mis papás fue más complicada. Claramente estaban devastados, pero también pude ver los engranajes girando mientras trataban de procesar lo que acababa de pasar. Mi mamá se acercó a mí vacilante. Erika, mijita, dijo con voz temblorosa. No sé qué decir. No tenía idea de que te sintieras así sobre nosotros. ¿Cómo no iban a saber?, le pregunté. Se perdieron mi graduación. Nunca preguntaron sobre mis logros. Constantemente me comparaban con Diego y me encontraban insuficiente. Pensamos que estábamos ayudando, intervino mi papá. Pensamos que Diego necesitaba más ánimo porque a ti se te daban los estudios naturalmente. Ese es exactamente el problema, dije. Hicieron suposiciones sobre ambos en lugar de realmente poner atención a quienes éramos como individuos. Mi mamá ahora lloraba más fuerte. ¿Puedes perdonarnos alguna vez?, preguntó. Ya dije que los perdono, respondí. Pero el perdón no borra el pasado. Solo significa que estoy dispuesta a seguir adelante si ustedes están dispuestos a hacer el trabajo para cambiar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mi papá. Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que dejen de tener favoritos. Quiero que me conozcan como adulta en lugar de tratarme como la idea tardía de la familia. Hice una pausa. Y quiero que estén orgullosos de mí por lo que realmente he logrado, no solo sorprendidos de que haya logrado algo. Estamos orgullosos de ti, dijo mi mamá rápidamente. Estamos tan increíblemente orgullosos. No, la corregí. Están en shock. Hay una diferencia. El orgullo habría significado celebrar mis logros en el camino, no estar sorprendidos por ellos al final. El resto de la noche fue surrealista. La noticia de mi discurso se extendió rápidamente por la recepción, y de repente todo mundo quería hablar conmigo. Invitados que me habían ignorado completamente más temprano en la noche venían a felicitarme y preguntar sobre mi investigación. Los papás de Sofía fueron particularmente amables. El señor Hernández me apartó durante la parte del baile de la noche. Jovencita, dijo, esa fue una de las cosas más valientes que he presenciado. Manejaste eso con gracia y dignidad increíbles. Gracias, respondí. Espero no haber arruinado el día especial de Diego y Sofía. ¿Bromeas?, dijo. Les diste el mejor regalo de boda posible. Les mostraste cómo se ve la comunicación honesta en una familia. Eso les va a servir bien en su matrimonio. Cuando la noche terminó, Diego me encontró otra vez. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó. ¿Regresas al DF mañana? En realidad, respondí, vuelo a California la próxima semana. Voy a presentar mi investigación en una conferencia en Stanford. Luego tengo un puesto de investigación de verano en la UNAM que empieza en julio. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Stanford? ¿Investigación de verano en la UNAM? Erika, ¿te das cuenta de qué tan increíble es eso? Estoy empezando a darme cuenta, admití. Por tanto tiempo estuve tan enfocada en probarle a todo mundo que estaban equivocados que no apreciaba realmente lo que estaba logrando para mí misma. Bueno, te estoy haciendo una promesa ahorita, dijo. Voy a aprender todo lo que pueda sobre lo que haces. Quiero entender tu trabajo y apoyarte como un hermano debería. Eso significa mucho, Diego, dije. Y voy a trabajar en no guardarle rencor por haber recibido el apoyo que yo nunca tuve. No era tu culpa que nos trataran diferente. Sofía se unió a nuestra conversación. Espero que sepas que siempre serás bienvenida en nuestra casa, dijo.
Quiero ser la cuñada que realmente te conoce y te apoya. Me encantaría, respondí. Los tres nos quedamos juntos, viendo a nuestros papás al otro lado del salón. Estaban sentados silenciosamente en su mesa, claramente procesando todo lo que había pasado. ¿Crees que realmente van a cambiar?, preguntó Sofía. Espero que sí, dije. Pero aunque no lo hagan, ya terminé de hacerme más pequeña para manejar sus expectativas. Esta noche se trató de cerrar un capítulo, no necesariamente de empezar uno nuevo con ellos. Mientras manejaba de vuelta a mi hotel esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El discurso había ido incluso mejor de lo que había esperado. Había dicho todo lo que necesitaba decir, y lo había hecho de una manera que era honesta pero no cruel. Más importante, finalmente había dejado de esconder quién era. La mañana siguiente, desperté con docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas. La noticia de mi discurso aparentemente se había extendido más allá de los invitados de la boda. Alguien había grabado parte de él en su teléfono, y ya estaba dando vueltas en las redes sociales. Pero el mensaje que más importaba venía de Diego. Gracias por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad anoche. Sofía y yo platicamos por horas después de llegar a casa, y ambos estamos de acuerdo en que nos diste un mapa de cómo ser mejores compañeros el uno para el otro y mejores padres algún día. Te amo, hermana. Y siento que me haya tomado tanto tiempo realmente verte. También había un mensaje de mi mamá. Erika, tu papá y yo nos gustaría llevarte a desayunar antes de que te vayas de la ciudad. Tenemos mucho de qué hablar, y queremos empezar a componer las cosas. Si quieres. Me quedé viendo ese mensaje por mucho tiempo antes de responder. Estoy dispuesta a intentarlo, pero esta conversación necesita ser diferente a todas las demás. Necesitan escuchar más de lo que hablan, y necesitan estar listos para escuchar cosas que los podrían hacer sentir incómodos. Su respuesta llegó rápidamente. Entendemos. Haremos lo que sea necesario para reparar nuestra relación contigo. La reunión del desayuno fue incómoda pero productiva. Mis papás escucharon mientras yo expliqué cómo años de favoritismo y rechazo me habían afectado. Se disculparon, no solo por perderse mi graduación, sino por el patrón de comportamiento que había llevado a ese momento. Mi papá admitió que habían hecho suposiciones sobre Diego y sobre mí basadas en nuestras personalidades de la infancia, y nunca se habían molestado en reevaluar esas suposiciones mientras crecíamos. Mi mamá reconoció que había dado mi independencia y éxito académico por sentado, asumiendo que yo no necesitaba el mismo ánimo y apoyo que Diego recibía. No fue un momento mágico de sanación donde todo de repente se volvió perfecto. Pero fue un comienzo. Durante los meses siguientes, mi relación con mi familia lentamente empezó a mejorar. Mis papás hicieron esfuerzos genuinos para aprender sobre mi trabajo en la UNAM. Asistieron a mi presentación en una conferencia local de psicología cuando regresé a casa para Navidad. Más importante, dejaron de hacer comparaciones entre Diego y yo. El matrimonio de Diego y Sofía empezó bien, en parte porque habían presenciado de primera mano lo que pasa cuando los miembros de la familia no se ven y valoran realmente. En cuanto a mí, regresé a la UNAM con una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Ya no cargaba el secreto que había definido mi vida por más de un año. Podía enfocarme completamente en mis estudios e investigación sin la carga emocional de mantener una fachada. Mi segundo año en la UNAM fue aún mejor que el primero. Continué destacando académicamente, pero más importante, encontré mi voz como investigadora y defensora de enfoques de terapia familiar. Me especialicé en trabajar with familias donde el favoritismo y la parentificación habían creado daño emocional a largo plazo. Mi experiencia personal, combinada con mi entrenamiento académico, me hizo únicamente calificada para ayudar a otras personas a navegar estas dinámicas complejas. 3 años después, me gradué de la UNAM con mi maestría en psicología clínica. Esta vez, toda mi familia estaba en la audiencia. Mis papás,
Diego, Sofía, y su hija de 6 meses, Esperanza. Después de la ceremonia, mi papá me llevó aparte. Necesito que sepas algo, dijo. Verte caminar por esa plataforma hoy fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. No porque esté sorprendido por tu éxito, sino porque finalmente entiendo qué persona increíble siempre has sido. Mi mamá se unió a nosotros. Te fallamos por tantos años, dijo. Pero verte tener éxito a pesar de nuestras fallas nos ha enseñado cómo se ve la verdadera fuerza. La mejor parte fue la reacción de Diego. Había pasado los últimos 3 años aprendiendo sobre psicología y dinámicas familiares, genuinamente tratando de entender mi trabajo. Cuando caminé por esa plataforma de la UNAM, aplaudió más fuerte que cualquiera en la audiencia. Después de la graduación, me ofrecieron un puesto en una clínica prestigiosa de terapia familiar en el DF. También empecé a escribir un libro sobre mi investigación sobre favoritismo y sus efectos a largo plazo en las relaciones familiares. Pero el resultado más satisfactorio de todo este viaje no fue mi éxito profesional. Fue ver a mi familia aprender cómo realmente verse y valorarse. Diego y Sofía están criando a Esperanza con igualdad intencional y atención individual. Están rompiendo el ciclo que había dañado a nuestra familia por generaciones. Mis papás se han vuelto genuinamente apoyadores de los logros de ambos hijos. Hacen preguntas pensativas sobre mi trabajo, asisten a mis presentaciones profesionales, y celebran mis éxitos sin compararlos con los de Diego. ¿Y yo? Aprendí que a veces tienes que dejar de esperar que la gente vea tu valor y empezar a vivirlo en voz alta. A veces tienes que estar dispuesta a hacer que la gente se sienta incómoda para crear espacio para un cambio real. Ese discurso de boda hace 3 años no se trataba solo de venganza. Se trataba de rehusarme a ser invisible por más tiempo. Se trataba de exigir el respeto y reconocimiento que siempre había merecido. Pero más importante, se trataba de romper un patrón que podría haber continuado por generaciones si alguien no hubiera sido lo suficientemente valiente para exponerlo. Así que aquí está lo que quiero que se lleven de mi historia. Si ustedes son el que pasa desapercibido en su familia, aquel cuyos logros son desestimados o dados por sentado, sepan que su valor no está determinado por la capacidad de otras personas para verlo. Sigan construyendo. Sigan logrando. Sigan convirtiéndose en la persona que están destinados a ser, incluso si las personas más cercanas a ustedes no pueden verlo todavía. Y si están en una posición donde podrían estar teniendo favoritos con los niños en su vida, paren. Pongan atención a los callados, los independientes, los que parecen no necesitar su ánimo. Lo necesitan más de lo que saben. A veces la venganza más poderosa es ampliamente rehusarse a encogerse más. A veces la victoria más grande es mostrarle a la gente quiénes son realmente y verlos darse cuenta de todo lo que se perdieron. Mi nombre es Erika, y estoy orgullosa de ser graduada de la UNAM, investigadora publicada, y terapeuta familiar que ayuda a la gente a sanar del tipo exacto de daño que yo experimenté. Pero más que nada, estoy orgullosa de nunca haber renunciado a mí misma, incluso cuando las personas que se suponía debían creer en mí primero renunciaron a mí. Si esta historia los tocó, por favor denle like y díganme en los comentarios qué parte les habló más. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre mantener la paz y defenderse? Suscríbanse para más historias sobre superar trauma familiar y encontrar su propio camino al éxito. Y recuerden, su valor nunca ha sido determinado por la capacidad de otras personas para verlo. Son suficientes, exactamente como son. Nunca olviden eso.